¿Sabías que Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, vivió en una comuna vegana, fue enfermera de guerra y escribió thrillers góticos bajo un seudónimo? Louisa May Alcott no solo fue una de las escritoras más queridas del siglo XIX, fue una niña que se crió entre idealistas que fracasaban una y otra vez, una joven que escribía para sobrevivir y una escritora que gracias a su talento logró mantener a toda su familia. Nació un 29 de noviembre de 1832 en Pensilvania, en una familia que vivía más de ideas que de dinero. Su padre, Amos Bronson Alcott, era un profesor autodidacta, también filósofo y esto lo voy a leer, una de las figuras más destacadas del trascendentalismo, un movimiento que defendía la bondad natural del ser humano, el poder de la intuición y la conexión espiritual con la naturaleza. Ahí es nada. Y es que para que os hagáis una idea de cómo era su padre, en 1834 Bronson fundó la Temple School, una escuela de Boston que pretendía ofrecer una educación totalmente diferente. Estaba basada en la música, en el arte, en la naturaleza. Él defendía que los alumnos tenían que salir al aire libre, pasear, y estaba totalmente en contra de los castigos, por lo que si lo pensamos de alguna forma, era una forma de educar totalmente radicalmente opuesta a lo que en esa época se llevaba en la mayoría de las escuelas. Y es que sí, en la práctica sonaba bastante bien, de hecho hoy en día sería ideal, pero en aquel momento fue un auténtico escándalo. Y es que a los pocos años los padres retiraron a sus hijos del colegio, la prensa se cebó bastante con él y la escuela terminó cerrando. Y este es un ejemplo más de lo que serían el resto de proyectos que fundaría en su vida. Muy innovadores para su momento, bastante rompedores, pero que al final, al cabo de los años, acabarían fracasando y subiendo a toda su familia otra vez en la bancarrota. Y ahora que ya conocemos un poco al padre, vamos a pasar a la madre, porque su historia bien podría ser de película. Abigail May nació en 1800 y ella tenía un pensamiento mucho más práctico, también idealista, pero todos sus proyectos y toda su vida estaba orientada más al contexto social de la época y sobre todo a luchar contra las injusticias. Frente a un marido más idealista, más pensador, ella era mucho más terrenal y estaba presente en una gran cantidad de movimientos sociales muy importantes para la época. Fue una de las primeras trabajadoras sociales remuneradas de Massachusetts, activista por el sufragio femenino y además formaba parte del ferrocarril subterráneo, una red secreta y clandestina que ayudaba a esclavos a huir del sur de Estados Unidos. Era una mujer con agallas y sin duda muy adelantada para su tiempo, que enseñó a sus hijos, en concreto a su hija Louisa May Alcott, a que no debía conformarse exactamente con lo que el mundo le ofrecía y que no tenía que tener miedo a romper un poco los cánones establecidos. Cuando Louisa May Alcott solo tenía 11 años, su padre se embarcó en un proyecto que para entonces ya fue innovador e incluso te diría que hoy en día también sería bastante rompedor. Fundó una comuna agraria llamada Freedlands, una comuna vegana que prohibía todos los productos de origen animal y no solo me refiero a carne, sino que también, por ejemplo, las lámparas de aceite de ballena también estaban prohibidas, que se usaban mucho en la época, y luego también productos como el azúcar o el café, que tenían un origen esclavista, también estaban totalmente prohibidos. Tampoco usaban animales de carga, para que os hagáis una idea de lo restrictivo que era esta comunidad. Y bueno, de alguna forma lo que ellos buscaban era el poder vivir todos en armonía y ser totalmente autosuficientes, no depender de animales, sino solo tener una huerta y poder sobrevivir con lo que ellos generasen. Aquí ya nos estaba diciendo que estaban en contra de la explotación animal, de la explotación humana por supuesto, y en contra del capitalismo, y que pensaban que podían vivir totalmente de lo que ellos produjeran. Este proyecto tampoco duró mucho. El invierno fue durísimo, la cosecha había sido escasa, básicamente en apenas 7 meses se quedaron sin recursos para vivir. Sin embargo, aunque este proyecto apenas duró unos meses, sí que fue lo suficientemente importante para Louisa May Alcott como para escribir uno de sus primeros libros, Freedlands, una vida trascendental. Este libro lo escribió siendo adolescente y de hecho hoy en día lo podéis reservar, lo podéis comprar en cualquier librería que está disponible. Y de alguna forma ella reflejó en este libro cómo fueron esos días, cómo se organizaban y cuáles eran los ideales que también estaban muy presentes en su familia, y también le permitió como aprender que de alguna forma era muy complicado vivir de los ideales y que al final reinaba un mundo totalmente capitalista y que si quería poder salir adelante tenía que enfrentarse un poco a esa visión tan utópica de su padre.
Y esto tiene mucho sentido porque al final los Alcott vivieron prácticamente en la pobreza hasta que Luisa fue mayor. Se mudaron más de 30 veces en 30 años y de hecho Luisa y sus hermanos solían separarse viniendo a temporadas con familiares o con amigos porque con los padres no podían vivir. Así que de alguna forma podríamos decir que la familia sí que se mantenía unida, pero más por unos ideales que por la realidad, que realmente no pasaron muchos años juntos y ni siquiera compartían el mismo espacio porque estaban desperdigados por diferentes zonas del país. Y esto evidentemente marcó a la escritora. Ella con 15 o 16 años ya era prácticamente escritora, escribía libros de ficción y había un tema en concreto que le gustaba mucho, que eran los thrillers. A los 17 años Luisa ya ayudaba a mantener económicamente a toda su familia. Fue institutriz, fue costurera, fue maestra y todo lo que ganaba lo invertía en la familia. Pero aunque ese era su día a día, por la noche se dedicaba al completo a sus propias historias. Y esto de alguna forma fue el caldo de cultivo para ser la escritora en la que se convertiría en el futuro. En los años 50 más o menos fue cuando empezó a escribir y a publicar relatos, eso sí, bajo un seudónimo. Ella se llamaba A.M. Barnard, para que nadie la pudiera identificar, incluso pudieran pensar que era un seudónimo masculino. Y eso escribía novelas góticas basadas en thrillers, chantajes, escenas muy oscuras, todo lo que si pensamos en ella como escritora jamás nos plantearíamos que estuviéramos hablando incluso de la misma persona. Y es que si lo pensamos bien, la escritura para ella era una forma de liberarse, es decir, ella durante el día trabajaba un montón de horas, se encargaba de la casa, ayudaba a sus hermanos, mantenía a sus padres incluso con el dinero que ganaba. Y luego por las noches pues se permitía ser otra persona que no era la clásica mujer perfecta que trabajaba y que era responsable, sino que se podía divertir haciendo cualquier novela gótica, cualquier thriller o cualquier pasaje oscuro que simplemente lo hiciera pues por pasárselo bien y por, de alguna forma yo diría, como de escapar de su vida. Pero el verdadero giro de su vida vendría no con las 30 mudanzas en 30 años que hizo, no con la pobreza que vivió su familia, sino con la llegada de la guerra civil. Con 30 años recién cumplidos se alistó como enfermera voluntaria en Washington. Y esta etapa de su vida fue realmente dura porque allí de alguna forma vio los hospitales atestados, los hombres enfermos que prácticamente estaban desatendidos por la gran cantidad de gente que había. Prácticas médicas que hoy en día serían una auténtica locura y una gran cantidad de escenas que se quedaron totalmente grabadas en su cabeza. Trabajó sin descanso hasta que ella misma cayó enferma y aunque consiguieron salvarla porque le dieron una serie de medicamentos, sí que es cierto que dejaron una serie de secuelas que le acompañarían el resto de su vida, como dolores crónicos, agotamiento y un gran insomnio que de alguna forma también le permitiría poder escribir una gran cantidad de novelas en el futuro. Mientras se recuperaba en el hospital de esta enfermedad, escribió una gran cantidad de cartas a familiares y amigos, y todas estas cartas se convertirían en el primer libro que publicaría la autora bajo su nombre real. Pero realmente todo cambió en su vida cuando un editor le propuso escribir una novela para chicas. Y ahí Luisa dudó, o sea, imaginaros una persona que venía de unos padres tan idealistas, comprometidos sociales, de una situación familiar complicada, de una guerra que le había dejado secuelas físicas y mentales, y de repente cuando ella tenía la escritura como una forma de salvación y de liberación, llega un editor y le propone hacer un libro para señoritas, para chicas, algo que era totalmente opuesto a lo que ella había vivido y a lo que ella incluso vivía actualmente. Y es que a ella no le interesaba la literatura moralista, pero necesitaba el dinero, así que terminó aceptando, y menos mal que lo hizo. En tan solo 2 meses escribió la primera parte de lo que serían Mujercitas, un libro inspirado en su propia familia, pero como podrás imaginar, bastante edulcorada y con bastante imaginación por su parte. Pero eso sí, las 4 hermanas March estaban basadas en ella y en sus hermanas. Y teniendo en cuenta lo que sabemos de su vida y el libro de Mujercitas, no es difícil imaginar que el personaje de Joe estaba basada en ella misma. Una joven que escribía, que quería ser libre, que no quería atarse a los lazos del matrimonio solo por poder sobrevivir y que de alguna forma soñaba con ser algo más, no solo una esposa y una madre, sino también una escritora. Y al final, este libro, que escribió de alguna forma mezclando
cosas personales con una imaginación bastante grande, se acabó convirtiendo en un auténtico éxito de ventas. Y es que Mujercitas fue un éxito inmediato. La primera tirada se agotó en cuestión de días y el público quería más. Todas las tiradas que salían se agotaban, así que Luisa decidió escribir una segunda parte que se llamaría Hombrecitos en 1871. Luego le seguirían Los muchachos de Joe en 1866. Y con estos éxitos literarios llegó la fama, llegó el dinero y también, por supuesto, una solidez económica que le permitió poder vivir y dedicarse a la escritura, eso sí, sin tener que preocuparse por el dinero. Louisa May Alcott vivió casi toda su vida en Concord, Massachusetts, rodeado de personajes tan icónicos como Henry David Thoreau, el escritor de Walden, y gracias a sus padres también estaba rodeada de una gran cantidad de escritores. Ella nunca se casó, no vivió una vida tradicional como marcaba la época y tampoco dejó nunca de escribir. De hecho, fue la primera mujer en votar en Concord y hasta el final de sus días defendió la necesidad de independencia económica, emocional e intelectual de las mujeres. Aunque el gran público la conocemos por su libro de Mujercitas, lo cierto es que durante toda su vida no dejó de escribir y escribió una gran cantidad de libros y de relatos. Por ejemplo, tiene relatos góticos como Un susurro en la oscuridad y luego historias más biográficas como Escenas de hospital, que es el que os contaba antes, donde reflejó todas esas cartas que había estado escribiendo tanto a familiares como a amigos cuando ella estaba enferma. Luego también había una serie de cuentos muy interesantes que tenían un enfoque mucho más social y que nos deja ver de alguna forma toda la inspiración que su madre tuvo en ella, que fue bastante, con relatos más sociales como La niña anticuada o La llave misteriosa, que por cierto todos estos libros os los voy a dejar más abajo porque están disponibles y se pueden comprar hoy en día, así que si te apetece leer algo más allá de Mujercitas, tienes una gran cantidad de libros para poder leer. Con una gran carrera literaria, Louisa May Alcott murió con apenas 55 años, 2 días después de la muerte de su padre. Y hasta el final sostuvo económicamente a toda su familia gracias a su trabajo como escritora. Y por supuesto, antes de terminar el vídeo no podía pasar la oportunidad de repasar de forma súper veloz y rápida algunas de sus adaptaciones cinematográficas. Empezando por la versión de 1933 con la increíble, maravillosa Katharine Hepburn, hasta la más reciente, y aquí ya perdón si pronuncio algo mal, Greta Gerwig en 2019, Saoirse Ronan, creo que se pronuncia así, y Florence Pugh. Además, en esta segunda me gustaría destacar la increíble escena que tiene Florence Pugh con Timothée Chalamet, que es prácticamente un monólogo donde ella habla, que de alguna forma la directora quiso como premiar, como ampliar, quiso hacer un poco más rico el personaje que interpreta. Era como el personaje no odiable, pero sí menos favorito. Era como muy caprichosa la hermana, no la llegabas a entender, no te gustaba cómo actuaba, y aquí le regala un monólogo como que de alguna forma le da sentido a su personaje y de hecho a mí me parece que incluso mejora su propia historia. Así que bravo por estas adaptaciones cinematográficas que, pese a que están adaptando un libro que tiene muchísimos años y que ya se ha adaptado muchas más veces, llegan para mejorar todavía más la historia y hacernos un pequeño regalo a los fans. Así que cuando vuelvas a ver la película de Mujercitas o leas el libro, recuerda que Joe fue Luisa, que la libertad que ella soñó para sus personajes de alguna forma es la que ella siempre buscó, y que detrás de esta historia tierna y familiar y quizá algo clásica se esconde una historia totalmente atípica, intensa, valiente y que bien podría protagonizar su propio libro. Así que nada, yo te dejo aquí porque de hecho se me está haciendo ya de noche. Cuéntame si has leído el libro, si has visto las películas, si tienes alguna favorita, si te esperabas, si sabías algo de la historia de Louisa May Alcott, que es increíble. Y nada, que te leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.